Imagínate que mañana te depositan 100 millones de dólares en tu cuenta bancaria, y que durante los próximos 12 años sigues recibiendo cheques de millones cada vez que vas a trabajar. Imagínate que compras la mansión que siempre quisiste, que llenas el garaje con los autos que veías en las películas cuando eras niño, que tu familia nunca más tiene que preocuparse por nada, que puedes entrar a cualquier restaurante, cualquier tienda, cualquier lugar del mundo y simplemente pagar sin mirar el precio. Esa fue la vida de Thomas Hearns durante más de una década, y hoy, a los 66 años, ese mismo hombre vive en una casa modesta en Detroit, firma autógrafos por $50 para poder pagar las cuentas del mes, y la mayoría de los jóvenes que van a su gimnasio ni siquiera saben quién es. No estoy exagerando ni un poco. Thomas Hearns, el Hitman, el Cobra de Motor City, campeón mundial en 6 divisiones diferentes, uno de los pegadores más devastadores que ha pisado un ring de boxeo, el hombre que hizo temblar a Marvin Hagler, a Sugar Ray Leonard, a Roberto Durán, perdió absolutamente todo lo que ganó. Y cuando digo todo, me refiero a todo. La mansión la perdió en una ejecución hipotecaria, los autos lo subastaron, las joyas las vendió por una fracción de lo que costaron, y las 20 personas que formaban su séquito, esos amigos y familiares que lo acompañaban a todos lados, desaparecieron en el momento exacto en que los cheques dejaron de llegar. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador de esta historia, y es lo que la hace diferente a otros casos de boxeadores arruinados. Thomas Hearns no perdió su dinero en drogas como tantos otros atletas que terminaron destruidos por las adicciones. No lo apostó en casinos persiguiendo la emoción que el ring ya no le daba. No lo quemó en fiestas interminables ni en excesos que al menos le hubieran dejado buenos recuerdos. Hearns perdió 100 millones de dólares de la forma más silenciosa, más lenta y más común que existe, firmando papeles que no entendía, confiando en personas que solo querían su dinero, y gastando como si cada pelea fuera a durar para siempre. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, porque la historia de Thomas Hearns no es solo la historia de un boxeador que se quedó sin plata, es una radiografía perfecta de cómo el sistema del boxeo está diseñado para exprimir a los peleadores hasta dejarlos sin nada, de cómo la fama y el dinero atraen a personas que solo quieren aprovecharse de ti, y de cómo incluso los más grandes campeones terminan siendo víctimas de su propia ignorancia financiera. Así que si alguna vez te preguntaste cómo es posible que tipos que ganaron fortunas obscenas terminen en la ruina absoluta, quédate porque esta historia te va a responder esa pregunta de una manera que probablemente no esperabas. Para que entiendas la magnitud de la caída, primero tienes que entender quién era Thomas Hearns cuando estaba en la cima, porque no estamos hablando de un boxeador más del montón que tuvo un par de buenas peleas y ganó algo de dinero. Estamos hablando de uno de los fenómenos más impresionantes que ha producido este deporte. Hearns creció en Detroit en una época donde esa ciudad todavía era el corazón industrial de Estados Unidos, aunque ya empezaba a mostrar las grietas que eventualmente la convertirían en el símbolo del decline americano. Era un lugar duro, de barrios complicados, donde las opciones para salir adelante eran limitadas y el boxeo representaba una de las pocas escaleras disponibles para escapar de la pobreza. Y Thomas Hearns subió esa escalera más rápido y más alto que casi cualquier otro peleador de su generación. Lo primero que notabas de Hearns era su físico, porque el tipo parecía diseñado en un laboratorio específicamente para el boxeo. Medía 1,85 m pero tenía los brazos de alguien que midiera 2 metros, una envergadura ridícula que le permitía golpear a sus rivales desde una distancia donde ellos simplemente no podían alcanzarlo. Y cuando conectaba esa mano derecha, cuando el Hitman descargaba todo su peso en ese golpe, la pelea generalmente terminaba ahí mismo. No había discusión, no había conteo de protección que sirviera, el rival se iba a la lona y la mayoría de las veces no se levantaba. Entre 1977 y 1992, Hearns acumuló 61 victorias profesionales y 48 de ellas fueron por nocaut. Estamos hablando de casi el 80% de sus peleas terminando con el otro tipo inconsciente en la lona. Pero lo verdaderamente extraordinario, lo que separó a Hearns de otros grandes pegadores de la historia, fue la cantidad de divisiones que conquistó. Campeón mundial en peso welter, campeón en peso superligero, campeón en peso mediano, campeón en peso supermediano, campeón en peso semicompleto, campeón en peso crucero. 6 títulos mundiales en 6 categorías diferentes, algo que nadie había logrado antes y que muy pocos han logrado después. Y con cada título, con cada knockout espectacular transmitido a millones de hogares, el dinero empezó a llegar en cantidades que Hearns probablemente nunca imaginó cuando era un niño pobre en las calles de Detroit. Los años 80 fueron la época dorada del boxeo de peso mediano, y Thomas Hearns tuvo la fortuna o la desgracia, dependiendo de cómo lo mires, de compartir era con otros 3 monstruos del ring, Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard y Roberto Durán. Los 4 fantásticos los llamaban, y las peleas entre ellos generaron más dinero y más atención que cualquier otra cosa en el boxeo de esa década. En abril de 1985, Hearns se enfrentó a Marvin Hagler en lo que muchos consideran no solo la mejor pelea de los 80, sino posiblemente la mejor pelea en la historia del boxeo profesional. Fueron apenas 3 rounds, 8 minutos de acción, pero en esos 8 minutos pasó más violencia concentrada que en muchas carreras enteras. Hagler y Hearns se fueron encima desde el primer segundo sin ningún tipo de estudio ni precaución, intercambiando golpes con una intensidad que dejó al público completamente mudo. Hearns perdió esa noche, Hagler lo detuvo en el tercer asalto, pero se llevó a casa un cheque de $7 millones que en dinero de hoy equivaldría a casi 20 millones.
4 años después vino la revancha contra Sugar Ray Leonard, una pelea que nadie pensaba que iba a suceder y que terminó generando una expectativa descomunal. Hearns peleó los 12 rounds completos, perdió por decisión dividida en un fallo que muchos consideraron controversial, pero el cheque que recibió esa noche fue de $13 millones. 13 millones por una sola pelea, por una sola noche de trabajo. Si sumamos todas las bolsas documentadas de las peleas grandes de Hearns entre 1980 y 1992, llegamos a una cifra que oscila entre 50 y $100 millones dependiendo de qué contratos incluyas y cómo ajustes la inflación. Y eso es solo lo que ganó arriba del ring, sin contar los patrocinios, las apariciones pagadas, los contratos publicitarios y todo el dinero que genera ser una celebridad del deporte en Estados Unidos. El Hitman era una marca que vendía, Detroit lo adoraba como a un hijo pródigo, y las empresas pagaban fortunas por asociar sus productos con ese nombre. $100 millones. Tal vez más. Una cantidad de dinero que la mayoría de las personas no va a ver en 10 vidas completas. Y Thomas Hearns la ganó golpeando gente en un cuadrilátero. Y hasta aquí, la historia de Thomas Hearns suena como el sueño de cualquier persona, un chico pobre de Detroit que se convirtió en multimillonario haciendo lo que amaba. Pero lo que viene ahora es donde todo se empieza a desmoronar, y te adelanto que no fue un solo error ni una sola mala decisión, fue una cadena de cosas que se fueron acumulando hasta que no quedó casi nada. Así que si no estás suscrito al canal, este es el momento de hacerlo y de dejar tu like, porque lo que viene es la parte que nadie cuenta sobre las leyendas del boxeo, la parte donde el dinero desaparece y los amigos también. Aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque ganar $100 millones y mantener $100 millones son dos habilidades completamente diferentes, y Thomas Hearns solo tenía una de ellas. Lo primero que hizo Hearns cuando empezó a llegar el dinero grande fue comprarse una mansión en Detroit, una propiedad enorme con varios pisos, piscina, todo lo que supuestamente debe tener la casa de un campeón mundial. Después llenó el garaje con autos de lujo, Cadillacs y Mercedes que la mayoría de la gente de su barrio solo había visto en revistas o en películas. Las joyas se convirtieron en parte de su uniforme diario, cadenas de oro gruesas, anillos con diamantes, relojes Rolex que costaban más que una casa promedio. Cuando Thomas Hearns entraba a un lugar, todo el mundo sabía inmediatamente que ahí había dinero, que ahí había éxito, que ahí había alguien importante. Pero la mansión y los autos y las joyas no fueron lo que realmente destruyó las finanzas de Hearns. Esas cosas cuestan dinero, pero son gastos puntuales que puedes absorber si tienes millones entrando regularmente. Lo que verdaderamente se comió la fortuna del Hitman fue el séquito, ese grupo de 20 personas o más que lo acompañaba a todos lados y que dependía completamente de su chequera para sobrevivir. Hearns tenía chef personal, varios entrenadores que cobraban aunque no hubiera pelea en el horizonte, choferes, guardaespaldas que en realidad no estaban cuidando nada excepto su propio empleo, asistentes para cualquier cosa que pudieras imaginar, amigos de la infancia que de alguna manera terminaron en la nómina, familiares que necesitaban ayuda y que encontraron en Tommy una fuente inagotable de recursos. En su mejor momento, Hearns estaba gastando más de $500,000 al año solamente en mantener a toda esa gente, y probablemente la cifra real era bastante más alta porque nadie estaba llevando cuentas de verdad. Y ese es el problema fundamental que nadie le explicó a Thomas Hearns en su momento. Cuando estás ganando 10 o 15 millones por pelea, gastar $500,000 al año en tu entouraje parece razonable, parece manejable, parece algo que puedes sostener sin problema. Pero las carreras de boxeo no duran para siempre, los millones por pelea eventualmente se convierten en cientos de miles y después en decenas de miles y después en nada, mientras que los gastos del estilo de vida que construiste siguen exactamente igual. Hay algo que la gente que no sigue el boxeo de cerca generalmente no entiende, y es el costo físico real que pagan los peleadores por cada combate de alto nivel. Thomas Hearns no solo estaba ganando millones en esas peleas legendarias contra Hagler y Leonard y Duran, también estaba dejando pedazos de su cuerpo y de su cerebro en cada una de ellas. La pelea contra Hagler en particular fue devastadora. 3 rounds de intercambio salvaje contra uno de los pegadores más duros de la historia, recibiendo golpes de un tipo que nunca retrocedía y que pegaba con una potencia descomunal. Hearns ganó $7 millones esa noche, pero perdió algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, salud que no va a regresar jamás. El daño cerebral acumulado, el trauma que no se ve desde afuera, las conexiones neuronales que se rompen con cada impacto y que nunca se reparan completamente. Para principios de los 90, Hearns seguía peleando y seguía ganando algunas, pero cualquiera que lo hubiera visto en su prime podía notar que ya no era el mismo. La explosividad había disminuido, la velocidad de manos que lo hacía tan peligroso ya no estaba al mismo nivel, el Hitman seguía siendo un peleador respetable, pero ya no era esa fuerza de la naturaleza que paralizaba a sus rivales de puro miedo. Y cuando un boxeador deja de ser especial, las bolsas millonarias desaparecen muy rápido. Los contratos de 13 millones se convirtieron en contratos de 500,000, que se convirtieron en contratos de 200,000, que eventualmente se convirtieron en peleas en casinos por cantidades que Hearns habría rechazado con desprecio 10 años antes.
Para 1995 ya estaba peleando en eventos menores contra rivales de segunda línea. Para el 2000 estaba en Venus pequeños por dinero pequeño. Su última pelea profesional fue en 2006, a los 47 años, y terminó detenido en el tercer round por un tipo que no le llegaba ni a los talones al Hearns de los 80. Pero aquí está el detalle crucial. Mientras los ingresos caían en picada, los gastos del estilo de vida que Hearns había construido seguían exactamente igual. La mansión seguía necesitando mantenimiento, los autos seguían necesitando seguro, el séquito seguía esperando sus cheques cada mes, los familiares seguían necesitando ayuda, las facturas seguían llegando como si todavía hubiera 13 millones entrando cada vez que se subía al ring. El dinero de Thomas Hearns no desapareció de un día para el otro en algún evento catastrófico que pudiera señalarse como el momento donde todo se fue al diablo. Se fue yendo poco a poco, año tras año, decisión tras decisión, en una sangría lenta y silenciosa que nadie detuvo porque a nadie le convenía detenerla. Empecemos por las inversiones, porque Hearns hizo lo que se supone que deben hacer los atletas inteligentes, intentó poner su dinero a trabajar en negocios que le generaran ingresos pasivos para cuando la carrera terminara. El problema es que cada inversión vino acompañada de personas que prometían retornos increíbles y que en realidad solo estaban interesadas en quedarse con una tajada del dinero del campeón. Restaurantes que fracasaron, clubes nocturnos en Detroit que cerraron a los pocos meses, desarrollos inmobiliarios que sonaban perfectos en papel y que colapsaron en la realidad. Cada negocio que tocó Hearns se convirtió en un agujero donde desaparecía dinero, y la razón siempre era la misma: asesores que sonreían y le daban la mano mientras le vaciaban los bolsillos. Hearns firmaba documentos que no entendía completamente confiando en que las personas que se los ponían enfrente estaban cuidando sus intereses, cuando en realidad esas mismas personas eran las que se estaban beneficiando de su ignorancia. Cientos de miles de dólares se fueron de esa manera, probablemente millones, y nadie llevaba un registro adecuado ni le mostraba al campeón en qué estado estaban realmente sus finanzas. Después vino el IRS, porque cuando ganas millones de dólares y no tienes a nadie competente manejando tus impuestos, eventualmente el gobierno va a venir a cobrarte todo lo que le debes más intereses y multas. Hearns debía cientos de miles en impuestos atrasados, el tipo de deuda que crece exponencialmente con el tiempo y que no desaparece por más que la ignores. El gobierno puso embargo sobre sus propiedades, fue a por sus activos, convirtió una situación financiera ya complicada en una crisis. La mansión de Detroit fue lo primero en caer. Esa propiedad que había sido el símbolo de su éxito terminó en ejecución hipotecaria cuando Hearns ya no pudo cubrir los pagos, los impuestos atrasados y los costos de mantenimiento. Todo lo que había adentro se vendió en subastas por una fracción de su valor original, relojes que habían costado $100,000 saliendo por $15,000, muebles y joyas y recuerdos de una carrera legendaria rematados al mejor postor. Los autos desaparecieron después, vendidos o embargados o simplemente entregados porque ya no había manera de pagar las cuotas. Cada objeto de lujo que Hearns había acumulado durante sus años de gloria fue desapareciendo uno por uno mientras la realidad financiera se hacía cada vez más imposible de ignorar. Hay un aspecto de la ruina financiera de Thomas Hearns del que no se habla mucho, pero que probablemente fue tan destructivo como las malas inversiones y los asesores corruptos: el costo de ser la persona exitosa en una familia que no tiene nada. Hearns tuvo varios hijos con diferentes mujeres, y eso significó décadas de pagos de manutención que se acumulaban mes tras mes sin importar si había o no había peleas en el calendario. Cada disputa por custodia, cada batalla legal por los términos del acuerdo, venía acompañada de abogados que cobraban $500 la hora y que tenían todo el incentivo del mundo para alargar los procesos lo más posible. El dinero se iba en honorarios legales casi tan rápido como en los pagos mismos. Pero más allá de las obligaciones legales, estaba la presión social y familiar que cae sobre cualquier persona que triunfa cuando viene de un entorno humilde. Cuando eres el que logró salir, cuando eres el que tiene dinero mientras todos los demás siguen luchando, decir que no se vuelve prácticamente imposible. Padres que necesitan ayuda, hermanos que están pasando por momentos difíciles, primos que tienen emergencias médicas, amigos de la infancia que solo necesitan un préstamo pequeño para salir adelante. Tommy Hearns era el campeón, Tommy Hearns tenía millones, Tommy Hearns podía resolver cualquier problema con un cheque. Y durante años, eso fue exactamente lo que hizo. Pagó facturas médicas de familiares, cubrió rentas atrasadas, financió la educación de sobrinos, sacó de apuros a personas que probablemente nunca le devolvieron un centavo. No porque fuera tonto, sino porque eso es lo que hacen los campeones: cuidan de su gente, se aseguran de que los suyos estén bien. El problema es que cuando cuidas de todo el mundo, nadie cuida de ti. A todo esto hay que sumarle los costos médicos que inevitablemente vienen después de una carrera como la de Hearns, porque el boxeo destruye cuerpos de maneras que no se ven desde afuera pero que se sienten todos los días. Thomas Hearns recibió castigo de los mejores peleadores de su generación durante casi 2 décadas. Hagler, Leonard, Duran, Berkeley. Cada uno de ellos pegaba con una potencia capaz de cambiar la vida de cualquier persona, y Hearns se paró frente a todos ellos absorbiendo golpes que dejaron daño permanente. El knockout que le propinó Iran Berkeley en 1988 fue particularmente brutal, el tipo de impacto que no se olvida y que deja secuelas que se manifiestan años después. El daño cerebral acumulado empezó a hacerse evidente con el tiempo en formas sutiles pero innegables. El habla se volvió más lenta, aparecieron lagunas de memoria, la coordinación ya no era la misma. CTE,
encefalopatía traumática crónica, la enfermedad que está matando lentamente a una generación entera de boxeadores y jugadores de fútbol americano. Hearns probablemente la tiene, como la tienen la mayoría de los peleadores de su era, y no hay cura ni tratamiento efectivo, solo un deterioro gradual que se va haciendo más pronunciado con los años. Las visitas al médico se multiplicaron, las cirugías para reparar el daño acumulado en articulaciones y huesos, los medicamentos que había que tomar todos los días. Y como para ese momento Hearns ya no tenía ni el dinero ni el seguro médico que había tenido durante su carrera, cada consulta y cada procedimiento representaba un gasto que había que sacar de algún lado. Hoy Thomas Hearns tiene 66 años y vive en Detroit, pero no en la mansión con piscina que tuvo los 80, sino en una casa modesta en un barrio que no tiene nada de glamoroso. El séquito de 20 personas que lo acompañaba a todos lados durante su época de gloria desapareció completamente cuando se acabó el dinero, y la mayoría de esos supuestos amigos y colaboradores encontraron rápidamente otros campeones de quienes colgarse. Lo que hace Hearns para sobrevivir hoy es una mezcla de cosas pequeñas que individualmente no pagan mucho, pero que sumadas le permiten mantenerse a flote. Firma autógrafos en convenciones de boxeo y shows de coleccionistas, sentándose en una mesa durante horas para posar en fotos y firmar guantes y pósters a cambio de $50 por firma. Los días buenos puede ganar $10,000 en un evento de estos, los días normales bastante menos. También trabaja en un gimnasio de Detroit entrenando boxeadores jóvenes, enseñándoles los fundamentos que lo convirtieron en campeón, aunque probablemente no le pagan gran cosa por hacerlo. De vez en cuando alguna cadena de televisión deportiva lo llama para hacer comentarios sobre alguna pelea o para participar en algún documental sobre los viejos tiempos, y eso paga unos miles de dólares que ayudan a cubrir las facturas médicas que siguen llegando. Es trabajo digno y honesto, pero es el tipo de trabajo que una leyenda del boxeo no debería tener que hacer para sobrevivir. Lo que más duele, según la gente que lo conoce, no es la falta de dinero sino el anonimato. Los jóvenes que van al gimnasio donde entrena conocen el nombre de Thomas Hearns porque alguien les dijo que era importante, pero no estaban vivos en 1985, no vieron la pelea contra Hagler, no entienden lo que significaba el Hitman para el boxeo de esa época. Ver a adolescentes pasar frente a ti sin reconocer que están en presencia de uno de los más grandes campeones de la historia tiene que ser devastador de una manera que la falta de dinero no puede igualar. Pero Hearns no se queja públicamente, no da entrevistas lamentándose de su situación, no culpa a nadie por lo que pasó. Simplemente sigue adelante con lo que tiene, entrena a los jóvenes que se acercan al gimnasio, firma los autógrafos que le piden, y mantiene una dignidad que muchos en su situación habrían perdido hace tiempo. Detroit todavía lo quiere. La ciudad no ha olvidado lo que significó tener un campeón propio durante esos años, y cuando Hearns camina por la calle todavía hay gente que lo reconoce, que se acerca a saludarlo, que le dice que lo recuerda noqueando a fulano o peleando aquella guerra contra Mengano. Ese respeto, esa conexión con una comunidad que lo vio crecer y triunfar, es probablemente lo más valioso que le queda. Thomas Hearns ganó $100 millones durante su carrera de boxeo y hoy no tiene prácticamente nada, y su historia es tristemente común en un deporte que genera fortunas pero que no enseña a sus atletas cómo protegerlas. Mike Tyson ganó más de $400 millones y terminó declarándose en bancarrota. Evander Holyfield ganó más de 200 millones y perdió su mansión de 109 habitaciones por no poder pagar las deudas. La lista sigue y sigue. Generación tras generación de campeones que suben desde la pobreza, alcanzan riquezas inimaginables y terminan exactamente donde empezaron o peor. El patrón se repite porque nadie enseña a los boxeadores cómo funciona el dinero, cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan las inversiones, cómo distinguir a un asesor honesto de un estafador con traje caro. Los peleadores vienen de entornos donde la educación financiera simplemente no existe, y cuando de repente tienen millones en el banco, están rodeados de personas cuyo único interés es quedarse con la mayor cantidad posible de ese dinero. Hearns confió en quienes no debía confiar, firmó lo que no debía firmar, gastó lo que no debía gastar. Pero también fue víctima de un sistema que está diseñado para extraer cada centavo de los peleadores mientras son útiles y abandonarlos cuando dejan de serlo. Los promotores se llevan su tajada, los managers se llevan la suya, los entrenadores cobran, los asesores cobran, el gobierno cobra sus impuestos, y lo que queda es para el boxeador que arriesgó su salud y su vida para generar todo ese dinero en primer lugar. El Hitman dio absolutamente todo lo que tenía al boxeo. Su juventud, su cuerpo, su cerebro, su futuro. Y el boxeo le devolvió fama, gloria, momentos que quedarán para siempre en la historia del deporte, pero no le devolvió seguridad financiera ni salud ni la posibilidad de una vejez tranquila. A los 66 años, Thomas Hearns sigue viviendo en Detroit, sigue entrenando jóvenes en el gimnasio, sigue firmando autógrafos para pagar las cuentas. El nombre sigue siendo respetado por quienes recuerdan lo que significaba enfrentarse al Hitman en su mejor momento, pero el dinero se fue hace mucho tiempo y no va a volver. Esa es la realidad del boxeo que nadie te cuenta cuando ves las peleas por televisión y los cheques millonarios que anuncian antes de cada evento. Ganar el dinero es la parte fácil, cualquier peleador con suficiente talento y determinación puede hacerlo. Mantenerlo es prácticamente imposible cuando todo el mundo a tu alrededor está tratando de quitártelo. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó con preguntas sobre cómo el sistema del boxeo trata a sus atletas o sobre qué se podría hacer diferente, déjalo en los comentarios.
Y si quieres ver más historias como esta, de boxeadores que alcanzaron la gloria y enfrentaron las consecuencias, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.